iglesia, muy buenas noches. Espero que todos estén bien. Gracias por conectarse nuevamente a nuestros estudios durante la semana. Hoy día vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Primera de Juan. Y hoy día Juan va a darnos una advertencia y un ánimo. Y la semana pasada vimos, y Juan nos dijo que no debemos amar al mundo, ¿verdad? No debemos tener amor por el mundo. Y el que tiene amor por el mundo no tiene amor por el Padre. Pero hoy Él va a darnos una advertencia contra los anticristos, contra los falsos maestros. Y Él va a animarnos a permanecer en la verdad hasta el final. Entonces, si todos pueden acompañarme con una oración, empezamos, ¿ya? Señor Jesús, gracias una vez más por darnos tu palabra, Señor, por darnos tu espíritu para guiarnos, para enseñarnos, Señor, en la vida y en la justicia, Señor. Ayúdanos a escuchar las palabras de Juan y ponerlas en práctica, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en una manera que te glorifica y que te honra, Señor. Llénanos con tu mente, con tu corazón, Señor. Darnos tu amor, Señor. Llénanos frescamente con tu espíritu. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ok, vamos a empezar con el estudio. Si todos pueden agarrar tu Biblia y leer o abrirla, Primera de Juan, vamos a continuar en capítulo 2. Y hoy día vamos a leer versículos 18 hasta 27. Entonces, vamos a leer todo juntos y después vamos a ir parte por parte, ¿ya? Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 hasta 27. Y hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo han oído desde el principio, permanece en ustedes. También ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de quienes los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal como Él les ha enseñado. Entonces, hermanos, Juan ahora está diciendo que nosotros debemos tener cuidado, porque hay los que quieren engañar el cuerpo de Cristo. Hay gente que van a venir con palabras suaves, pero no son parte de nosotros. Tenemos que ser atentos. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos que estar pegada a ella. Si no conocemos nuestras Biblias, si no estamos usando discernimiento, ellos pueden engañarnos fácilmente. Por eso
Él va a animarnos y Él va a enseñarnos las palabras de Dios y que nosotros tenemos que permanecer en la verdad. Y nosotros debemos escuchar eso y tomar sus palabras muy en serias, ¿no? Pero vamos a leer versículo 18 de nuevo y empezar. Entonces, versículo 18. Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Aquí Juan está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Él tiene la expectativa de que en cualquier momento Jesús puede regresar. Él no va a estar sorprendido de la venida del Señor porque Él tiene anticipación. Él está esperando, Él está listo. Nosotros debemos también estar así. Pero no solo eso, Juan no está sorprendido que hay anticristos, que hay engañadores, porque eso también es parte de los últimos tiempos. Los anticristos son una señal de las últimas días y él aún está más atento porque él está viendo lo que está pasando en la iglesia. Pero él ha hablado del anticristo y los anticristos, pero ¿qué es la diferencia? Pues en pocas palabras, el anticristo es un dictador mundial que guiará la humanidad hacia lo que parece ser una nueva era de prosperidad y de paz y de cosas buenas, hasta que Él muestra sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Y el juicio de Dios se derrame sobre Él y sobre todo su imperio, y eso va a pasar inmediatamente o directamente antes de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, no tenemos todo el tiempo, no vamos a hablar mucho de exactamente quién es el anticristo, pero si quieren aprender más por sus mismos, pueden leer el libro de Daniel, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, los evangelios. Jesús ha hablado del anticristo. Pueden aprender por sus mismos quién es el anticristo, pero más o menos así va a ser él. Ok. La palabra anticristo significa opuesto de Cristo o otro Cristo. Entonces el anticristo va a venir diciendo o siendo el opuesto de Cristo realmente, pero él va a decir que él es otro Cristo, digamos, él es otro camino, él es otro Salvador del mundo, cosas así. Y los anticristos, por otro lado, no son el anticristo, no son el líder, son un grupo que tienen el mismo espíritu, quieren engañar el cuerpo de Cristo, quieren engañar a la gente. No son el anticristo, pero son del mismo sentir que él, son del mismo espíritu, del mismo propósito. Y muchos de ellos van a ser parte de la iglesia, van a salir de la iglesia. Y como dije, la presencia de estos anticristos es una muestra de los últimos tiempos. Juan esperaba la presencia de muchos anticristos. Él sabía que eso iba a suceder, que muchas personas iban a ofrecer un Cristo falso o un sustituto Cristo. Y que eso sea evidencia. Juan sabía,
Juan sabía que eso sea evidencia de la hora antes de la venida de Jesús. Juan dice que esto era cierto en su día, que habían sido falsos maestros, anticristos. Y nosotros probablemente podemos decir eso con aún más certeza. Hay aún más gente ofreciendo un falso Cristo hoy día. Y nosotros también tenemos que ser atentos. Tenemos que recordar que eso es una muestra de que el Señor viene pronto. Hay muchos que predican un falso Cristo, un otro camino o otro evangelio. Pero Juan va a decir, él va a animarnos a permanecer en la verdad, no ser llevados por las otras doctrinas, otras enseñanzas, falsos maestros, pero por permanecer en todo que hemos recibido y escuchado de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar con versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente de que no todos son de nosotros. Ahora él está hablando no del anticristo, no del jefe, pero de los otros, los anticristos. El grupo de engañadores. El hecho de que ellos dejaron el cuerpo de Cristo es evidencia de que ellos nunca tenían una fe verdadera. En un momento u otro, ellos dijeron que son parte del cuerpo de Cristo, pero ellos salieron. Ellos salieron. Y Juan aquí no está hablando de cristianos que han tropezado. No es eso. Ellos todavía son parte del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles y levantarles para que ellos puedan permanecer. Y tampoco él no está hablando de cristianos que han dejado de ir a una iglesia para asistir a otra iglesia. Ellos todavía son parte del cuerpo de Cristo. Si alguien quiere ir a otra iglesia y no quieren ser parte de la semilla, está bien. Ellos deben escuchar las enseñanzas, discernir si son buenas o no. Ellos tienen su responsabilidad de hacer eso, pero todavía son parte del cuerpo de Cristo. Todavía son cristianos. Juan aquí se refiere a los que han dejado la fe por completo. En otras palabras, lobos vestidos como ovejas. Gente que predican un evangelio que no es el evangelio verdadero. O gente que predican un Cristo que no es Jesús. Ellos son anticristos. Ellos nunca tuvieron una relación con Dios porque si tuvieron una relación con Jesús, hubieron permanecidos. Su salida es evidencia que nunca eran parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Un verdadero cristiano, en tiempos buenos o malos, van a permanecer. Cuando Cristo quiere mostrarles su pecado, ellos van a arrepentirse y van a continuar siendo parte del cuerpo de Cristo. Pero si no son parte del cuerpo de Cristo desde el principio, van a salir por completo. En otras palabras, los verdaderos hijos permanezcan. Los verdaderos hijos permanezcan, hermanos. Eso es tú y yo. Nosotros debemos permanecer hasta el fin. Debemos escuchar las enseñanzas, la buena doctrina. Debemos leer nuestras Biblias, tener tiempo de oración y ser fieles. Debemos permanecer.
continuar, endurar. Eso es lo que Juan está diciendo. Los que no hacen eso nunca, nunca eran parte del cuerpo de Cristo. Pero los otros, sí, los que permanezcan, los que son parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, ellos son verdaderos hijos de Dios. Pero continuamos con versículos 20 y 21. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí Juan se refiere a la unción comunión o común. La unción común, perdón. Y eso pertenece en todos los creyentes. No es una unción especial por solo un grupo de personas. No es algo que solo los pastores tienen y los demás no. No. Él está hablando a la iglesia en general. Él está hablando a cada cristiano. Y cada cristiano tiene la unción del Santo. Es algo que está dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestra fuerza, es parte de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a permanecer, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a vivir la vida que Juan está explicando aquí, que nos ayuda a ver quiénes son parte del cuerpo y quiénes no. La unción y el llenado del Espíritu Santo es lo que nos permite discernir y comprender las cosas que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Debido a la unción del Espíritu Santo que está dada a todos los creyentes, tenemos todo lo que necesitamos, todos los recursos para conocer y reconocer la verdad. Esto es lo que Juan está diciendo. Ellos no están diciendo esas cosas porque no saben. Él no está hablando a la gente porque no saben, pero él está dando un ánimo. Esas cosas han sido escritos como un ánimo. Juan está diciendo, permanezcan en la verdad, sean fieles, corren hasta el final. Ustedes y nosotros hoy día saben la verdad. No los dejan engañarles, pero recuerdan las palabras y las enseñanzas de Jesús, porque Él es el verdadero Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el camino. Sería bueno, hermanos, ya estoy hablando hoy en día, ¿ya? Sería bueno por cada uno de nosotros a leer y escuchar esas palabras como algo personal. Escuchar Juan hablando a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para ayudarnos. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes pueden discernir la verdad y las mentiras. Y cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si vivimos cada día a la luz de la palabra, escuchando y obedeciendo el Espíritu Santo, vamos a permanecer, vamos a estar bien, vamos a correr hasta el final. Hermanos,
Solo tienen que leer la Biblia, escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, obedecerla y vas a permanecer. No tenemos que tener miedo de ser engañados por los anticristos, porque el espíritu dentro de nosotros es más fuerte que el espíritu que hay en el mundo. Nosotros tenemos esa certeza, ¿verdad? Entonces, versículos 23 o 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan va a hacer dos cosas en estos versículos. Él va a explicar, uno, quién es el anticristo, y los anticristos porque son del mismo espíritu. Y dos, él va a hacer una comparación entre los anticristos y los verdaderos cristianos. Primero, ¿quién es el anticristo? Como dijimos anteriormente, el anticristo es el opuesto del Cristo. Es el otro Cristo. Él va a decir que Él es otro camino, otra verdad, otra manera de entrar a los cielos. Él es otro Salvador, todas esas cosas, ¿verdad? Pero por nosotros, ¿quién es? Pues Juan dijo, es el que niega al Padre y al Hijo, el que rechaza Jesús como el Cristo. Es muy claro. El anticristo es quien va a venir diciendo que Jesús no era el Cristo. Él va a venir diciendo Jesús no era el Hijo de Dios. Él va a venir diciendo mentiras. Él va a decir que Jesús no es el único camino, pero nosotros sabemos que nada de esto es la verdad. Él va a rechazar y negar Jesús. Pero, como Juan también explicó, el que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. No debemos escuchar esa persona. Cuando viene, no debemos escuchar de él. ¿Por qué? Si él no está confesando a Jesús como Cristo, él no tiene nada que ver con nuestro Padre Celestial. Él no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Eso es la verdad, hermanos. Si no quieren pensar que Jesús es el Cristo, no son parte de Dios. No tienen una relación con Dios, no tienen comunión con Dios y por eso tampoco tienen comunión con el cuerpo. Y por eso han salido, ¿verdad? Y aquí es la comparación. Los que rechazan a Jesús están rechazando a Dios el Padre. Pero en cambio, los que aceptan a Jesús, los que afirman que Jesús es el Cristo, los que confiesan Cristo, también tienen el Padre. Eso debe ser cada uno de nosotros. Nosotros debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo verdadero, porque sí es. Jesús sí es el Cristo. Y como dice en Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, a cual quiere que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, al final,
el anticristo quien está negando a Jesús. Jesús no va a decir al Padre, Él es una de mis ovejas, porque no es. Y nosotros también tenemos que escuchar eso. Si no estamos confesando Jesús como el Cristo, si tenemos vergüenza de Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él no va a confesarnos delante de su Padre. El anticristo y todos que vienen en el mismo espíritu negando a Jesús no van a recibir la vida eterna, hermanos. No van a tener comunión con el Padre ni el cuerpo de Cristo. Pero todos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos vergüenza. No tenemos vergüenza de Cristo. Yo puedo decirlo, estoy diciendo, pero voy a decirlo frente y plano. Jesús era un hombre real. Era el Hijo de Dios verdadero. Y Él es mi Señor y Salvador. Jesús es el Cristo, hermanos. No buscamos nada más. No buscamos nadie más. Cristo es suficiente. Cristo es el camino. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Los que permanecen en mí, yo permaneceré en ellos. Él es la vid, nosotros las ramas. Ahora, versículo 24 al 25. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ok, Juan nos ha dado la advertencia. No sean engañados por el anticristo o los anticristos. Ahora Juan va a animarnos. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Nosotros no tenemos que temer al anticristo o temer ser engañados por él. Solo tenemos que permanecer en Jesús. Lo que hemos escuchado desde el principio, ¿qué es? Es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio, las noticias de Jesús. Es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, nuestro mediador entre el mundo y el Padre. Y Él ha sido dado como sacrificio por cada uno de nosotros. Y 3 días después, Él se ha resucitado y ahora Él está haciendo un lugar para su novia, que es la iglesia. Él está preparando un lugar en los cielos para tener comunión con nosotros. Eso es el Evangelio. Si nosotros permanecemos en esta verdad, estaríamos bien y tengamos vida eterna. Si nosotros guardamos la verdad en nuestros corazones, no hay nada que puede engañarnos. Si escuchamos el Espíritu Santo, no hay nada que puede engañarnos. Estamos bien y vamos a experimentar la vida eterna, todos los que permanezcan en Cristo. Pero, ¿qué es la vida eterna? ¿Es un lugar en las nubes? ¿Sí o no? ¿Es una experiencia de mágica fuera del cuerpo que realmente no podemos sentir o imaginar o experimentar nada de eso? No, no es eso tampoco. Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la promesa. Eso es la promesa que tenemos. Si permanecemos en Él y su verdad, Él permanecerá en nosotros y tendríamos comunión con Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, su Hijo. Cada uno de nosotros debemos escuchar eso y tener gozo, hermanos. Gozo en nuestro corazón. Porque si permanecemos en Cristo, vamos a tener una relación restaurada con nuestro Padre, nuestro Creador, el único Dios verdadero. Sin Cristo estamos separados totalmente de Dios. No tenemos comunión con Él. Y vamos a pasar el resto de la eternidad en esa separación. Pero los que confiesan sus pecados, aceptan la salvación por medio de Jesús y vivan sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios, van a experimentar la vida abundante, la vida eterna, la relación que Dios tiene por cada uno de sus hijos. ¿Verdad? Entonces, al final, vamos a leer versículos 26 y 27. Les he escrito esto acerca de quienes los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal como Él les ha enseñado. Aquí, al final, Juan va a darnos un poquito de un resumen de todo lo que Él ha dicho. Entonces, primero, Él ha escrito esto acerca de los que quieren engañarnos, para darnos una advertencia, para que nosotros estamos atentos, para que estamos estudiando las enseñanzas de Cristo, para que estamos memorizando su palabra, para que estamos preparados, para que nadie puede engañarnos, ¿verdad? Ellos son los anticristos. Ellos están proclamando algo más que no es el evangelio. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer. Entonces hay un anticristo, el líder, que va a venir. Va a venir en contra de Jesús, en contra de la iglesia, en contra de cada creyente. Él va a rechazar todo que es de Jesús. Y nosotros tenemos que ser atentos y no someternos a Él, porque Él va a venir con palabras suaves, palabras bonitas. Él va a venir con bendiciones, con lo que sea, pero Él no es Jesús. Él está aquí para engañar. Él va a venir solamente para engañar, para destruir, para hacer la voluntad del diablo, no de Dios. Nosotros tenemos que ser atentos. Hermanos, estamos en los últimos días, ¿verdad? Hay los que están predicando otro evangelio, que no es la verdad. Nosotros tenemos que ser atentos. La verdad de Cristo que nosotros hemos recibido debemos guardar en nuestros corazones, ¿verdad? Y vivir cada día a la luz de su verdad. Y tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que no tenemos necesidad de que nadie les enseñe? Entonces, ¿no necesitamos pastores? ¿No necesitamos maestros? No está diciendo eso.
Él solo está diciendo de que no necesitamos algo más que Cristo, no necesitamos otro evangelio, no necesitamos algo más de la Biblia. Solo lo que tenemos en la Biblia, todo eso es suficiente, hermanos. Suficiente. Lo que predicamos en la Samía, que es solamente la palabra de Dios, es suficiente. No necesitamos otro evangelio. Ya tenemos el evangelio. Ya tenemos las cosas que Jesús ha enseñado desde el principio. Y los que permanezcan en Jesús van a recibir la promesa que es la vida eterna, como Él nos ha enseñado. Todo eso, todo que hemos visto, son cosas que también Jesús ha enseñado, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, ¿cuáles son nuestras aplicaciones finales? Uno, no debemos ser preocupados cuando escuchamos de anticristos. Juan no estaba preocupado, él estaba listo. Pero, como Juan, eso debe llamar nuestra atención de que estamos también en los últimos tiempos, las últimas días. Y cuando la gente rechaza a Jesús, eso no debe sorprendernos. Otra vez, eso debe llamar nuestra atención. Y eso debe recordarnos de esas palabras y de esta advertencia. Y también del ánimo de seguir adelante. Entonces, 2, permanezcan en Cristo, mis hermanos. Tenemos la unción del Espíritu Santo para guiarnos y tenemos la palabra de Dios para enseñarnos. Tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante. Entonces, 1, no sean preocupados de escuchar de anticristos. Eso es algo que va a pasar. 2, permanezcan en Cristo. Y 3, no se olvidan de la promesa. Cuando permanecemos en Cristo y Él en nosotros, tenemos la vida eterna. Podemos experimentar eso hoy día. Podemos tener una relación restaurada con nuestro Padre. Cuando permanecemos en Cristo y Él en nosotros, tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el cuerpo. Y vamos a estar bien y podemos seguir adelante en esa nueva vida que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo permanecemos en Cristo? Eso es como Juan dijo, que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo, en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En pocas palabras, hermanos, recuerdan las enseñanzas y la vida de Jesús. Recuerdan el Evangelio de Él. Lean sus Biblias, conozcan la verdad, pasan tiempo en la palabra, pasan tiempo en la oración, participan en la iglesia y estarían bien. No te preocupes. Buscan el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa. Todo lo demás sea añadido. Permanezcan en Cristo y estarían bien, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración, ¿ya? Señor Jesús, una vez más te damos las gracias, Señor, por ser nuestro buen Padre, ser nuestro pastor, por darnos tu espíritu, tu unción, Señor, para guiarnos,
para darnos las fuerzas, para darnos el conocimiento, Señor, de tu palabra, de tu verdad, para que no seamos engañados, Señor, pero para que nosotros permanecemos en ti. Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de nosotros a permanecer en ti cada día. Señor, ayúdanos a ser atentos a los tiempos, ser atentos a lo que el mundo está diciendo, Señor, para que nosotros podamos esperar tu venida con anticipación como Juan. Señor, ayúdanos a vivir la vida que tú tienes para cada uno de nosotros, la vida eterna, una relación íntima, una comunión contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer hasta el final y recordar el verdadero evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por conectar a nuestros estudios. Espero que ustedes pueden recibir el ánimo de la palabra que está aquí. Permanezcan en Cristo, hermanos. Permanezcan. Pero una vez más, gracias por siempre escuchar las enseñanzas. Espero que pasan el resto de la semana bien. No se olviden que tenemos devocionales cada mañana a las 10. También tenemos mañana nuestro noche de oración juntos, para orar juntos. Tenemos los jóvenes el viernes, tenemos el servicio domingo, tenemos las alabanzas los martes. Hermanos, no se olviden participar en la iglesia. No dejan este tiempo robar nuestra comunidad. Todavía estamos aquí. Si tienen una petición de oración, conéctanse mañana, escriben en la página de la iglesia. Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes. Nos vemos. Dios les bendiga.